Ahora echemos un vistazo a esta palabra, el Hijo de Dios. Y veamos lo que dice la Iglesia Católica Romana sobre Jesús, sobre el Hijo. Así que esto es www.catholic.com, explicando la Trinidad. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Estas son las dos procesiones en Dios y estas son fundamentales para las cuatro relaciones que constituyen las tres personas en Dios. Estas son esas cuatro relaciones eternas en Dios. Número uno, el Padre activamente y eternamente genera el Hijo. Esa es doctrina católica. Tomás de Aquino era de esta opinión y todas las encíclicas que leemos están impregnadas de Tomás de Aquino o de su idea, la cual era griego filósofo. El Hijo es pasivamente generado del Padre que constituye la persona del Hijo y esta es la doctrina católica. En cierto sentido, el Hijo es virtualmente un ser creado. Así es, según su doctrina. Porque generar al Hijo significa crearlo. ¿Es esto bíblico? No, Juan 16, verso 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Tenemos grandes movimientos ahora en el mundo que quieren hacer de Jesús un poco menos de lo que es. Y a veces bastante mucho menos de lo que Él es. Depende de quién se hable. Esta palabra aquí, del, es la palabra para en el griego. Cuando Jesús dice que salí del Padre, la palabra usada ahí es para. Y ahora lo que nos dice la concordancia es que es una preposición primaria propiamente cercana que es con el caso genitivo de lado. No tenemos que leer todo. La palabra para es la raíz de nuestra palabra paralelo. Entonces, ¿de dónde vino? Vino del lado del Padre. Así que no estaba generado del Padre. si lees toda la frase en este verso, vino del Padre para ir al Padre. Para mí es bastante lógico que vino del lado, estaba ahí con Él desde el principio y vuelve con Él. Ahora, cuando crees en el hecho de que se generó y que tuvo una deidad, luego esa deidad sería de alguna forma una deidad menor porque fue precedida por una deidad mayor. Luego tienes la posibilidad de todo el movimiento de la nueva era. Pero ahora echemos un vistazo a esta cita de mensajes selectos. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No se especifica aquí que la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios, el verbo que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18. Dijo él, en él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Entonces, ¿él fue creado? No, No, para nada. En él estaba la vida no prestada. Él no la recibió de alguien más. Siempre la tuvo. Él no obtuvo esta vida de alguien más. Esta vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla solamente mediante Cristo. No puede ganarla
Les es dada como un don gratuito si creen en Cristo como Salvador personal. Así que, ¿cuál es el requisito? Tú tienes que creer. Y si tú crees, significa que obedecerás, porque tú quieres obedecer, no porque tienes que obedecer. ¿Por qué quieres obedecer? Porque lo amas. ¿Y por qué lo amas? Bueno, no sé. ¿Por qué lo amas tú? Si tú entiendes a este personaje, si tú has hecho un estudio de este lindo carácter que tiene, eso podría ser, eso podría forzarte a amarlo. Estaba pensando en un padre, en padres humanamente hablando, ¿no? Si fueras un niño y el padre no tiene que preguntar al niño si lo ama incondicionalmente. En, en cualquier caso, lo ama igual. Inclusive, aún el Padre humano puede ser de tal naturaleza que el niño tiembla ante él. Pero los niños en la Biblia nunca temblaron, corrieron hacia él con un pequeño, con un pequeño correteo de sus pies. Así que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Así que todo aquí, en términos de nuestra salvación, gira alrededor de este hombre, el cual es Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Era un Dios menor o era él en un sentido más completo? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. ¿Cuánto de Dios era él? 100%. ¿Era menos que cualquier otro? Era el más alto, que tenía toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Quién es el creador? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Señor del sábado? Jesucristo. ¿Ha dicho él eso? Para ponerlo y para decirlo sin sombra de duda, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él es el único que será dirigente, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es plenamente Dios, plena y completamente. La supremacía del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el creador. Paralelo al lado, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego el versículo 8 dice, mas del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Ahora, ¿quiere el mundo reducir la talla de Jesucristo? Las religiones del mundo dicen, por ejemplo, el Islam no lo hace superior al profeta. Otras religiones, lo mismo. Así es. Tienes a esta ocultista como Alice Bailey y los otros. Y el catolicismo romano lo convierte en un ser generado. Y nada de eso es bíblico. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Antes de que los hombres o los ángeles fueran creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. El mundo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda.
Cristo era Dios en esencia y en el sentido más elevado. Él estuvo con Dios desde la eternidad. Para Dios sobre todo, bendecido para siempre. Esas declaraciones son muy claras. Cualquier movimiento que intente en la más mínima manera de disminuir el papel o el poder o la deidad de Cristo lo convierte en un ser creado de cualquiera que sea la magnitud. Es contrario a la palabra de Dios. ¿Con quién nos enfrentamos cuando estamos hablando de Jesucristo? Estamos hablando de Dios Todopoderoso. Exactamente, Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Una persona distinta, era una con el Padre. Ese es un misterio, pero tenemos que aceptarlo porque eso es lo que la Biblia enseña. No entenderemos esto completamente en esta tierra. Hay personas que están intentando hacer entender esto, todos en el sentido más completo que ellos lo ven, pero tienen que disminuirlo. Él era el comandante de las inteligencias celestiales y el de adoración de los ángeles fue recibido por él como su derecho. Esto no fue un robo a Dios. Dios estaba en el sentido más completo. Ahora, la Biblia tiene dos términos para él: el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y esto es tan hermoso, porque así es como vinculó la humanidad al trono de Dios, abrazando a la humanidad por su divinidad, que lo unía al trono de Dios, y tomando la humanidad, unió a la humanidad a sí mismo. Este es el ministerio, este es el misterio del Evangelio. Ahora, ¿de dónde proviene este término Hijo del Hombre? Hace referencia a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Allí está el término, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Mi joven amigo, si leemos estas declaraciones, ¿qué es lo que deseas elegir? ¿QAnon o Jesucristo? Jesucristo. Ni siquiera hay que preguntar acerca de eso. Ni siquiera hay que preguntar al respecto, ¿verdad? ¿Qué pasa con algún líder político? ¿Crees que podría levantarse y salvarte? ¿O algún líder de la realeza? ¿Crees que te No salvará? en lo absoluto. Quizá un nuevo Mesías vendrá. Y reinará sobre la tierra. Quizá un Imam Mahdi o quien sea. ¿Crees eso? No para nada. Esta es la lección y esto es lo que estamos tratando de llevar. El mundo está en el punto de decisión y el mundo está criticando a este hombre, atacándolo. Este hijo de hombre que no solo es el hijo del hombre, sino también el hijo de Dios. Dicen que era el hijo de Dios. Y esto nos lleva a Daniel capítulo 3, versículo 25. Y él dijo: he aquí veo 4 varones sueltos. Este es Nabucodonosor buscando en el horno de fuego, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de Dios. Vamos a ceñirnos al texto recibido aquí. Vamos a ceñirnos a cómo la Reina Valera o King James en español, en inglés lo tradujo. Si quieres ir con los otros textos que dice hijos de los dioses, porque eso es una blasfemia para mí. Hijo de Dios, completamente Dios, completamente hombre también, un misterio. Mateo 4, versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién puede convertir las piedras en pan que no sea Dios? Y Salmos 2, versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino.
pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Esta es la elección para la humanidad. Y esta es la solución a todas las crisis. que tenemos en el mundo. Ninguna filosofía de la nueva era, ninguna filosofía conspirativa de la nueva era, de alguna manera nos va a salvar. Ningún líder mundial nos va a salvar. Exactamente. Y vamos a llegar a un punto en el que tendremos que hacer una elección entre la autoridad de Dios y la autoridad del hombre. ¿Y quién es el dueño de todo lo que tienes, incluyéndote a ti mismo? Dios. ¿Y quién es responsable cuando se trata de tomar decisiones sobre lo que será hecho contigo? Eres responsable ante Dios. Así que si alguien quiere forzarte en contra de tu voluntad para hacer algo contrario a tu buena conciencia, entonces tendrías que confiar en el dueño. Tendrías que ir al dueño y decirle, disculpa, dueño, ellos quieren confiscar esto o lo otro, a forzarme a hacer esto o lo otro. ¿Cómo piensas lidiar con esto? Esa es una hermosa manera de hacerlo. Es la única manera. La única manera. Y cualquiera en este mundo de hoy que se dirige hacia esta calamidad, quieren posponer la venida de Cristo. No pueden tener amor en sus corazones por Él si quieren hacer eso. En Lucas capítulo 5, versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto es cuando Él estaba sanando al paralítico. Primero le dijo que sus pecados son perdonados y respondiendo a los fariseos dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué te dice este verso? Que Él era Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego dice, te mostraré que tengo este poder y lo voy a demostrar con el paralítico. Así que se levanta y camina y prueba que Él es Dios. ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer? Matarlo. ¿No es esta una historia fascinante? ¿Tenemos la misma situación hoy en día? ¿Lo matarían hoy como lo hicieron? Excepto que esta vez vendrá en las nubes con poder y gloria. Y no como un bebé en un pesebre en el pasado. ¿La Biblia enseña claramente la divinidad de Cristo, sí o no? Dice que en Él estaba la vida sin ser tomada o derivada. En Él estaba toda la plenitud de la divinidad corporal. ¿Qué significa? Significa que lo tenía todo. No fue generado. Así que Dios es el dueño de todo lo que tiene el hombre. El dueño de todas las riquezas que los egoístas apropian para su propio uso. Con un movimiento de sus manos podría barrer todo lo que ellos poseen. Entonces, en busca de poder real, debemos mirar más allá de los hombres honrados y ricos del mundo. Hagamos una pausa aquí. Digamos que ellos te desheredan. ¿Hay una posibilidad de eso? Así es. Hay una muy buena posibilidad. Ellos a quienes están desheredando realmente. A Dios. Interesante, ¿verdad? Así que se están metiendo con la persona equivocada. Se están metiendo con la persona equivocada, ¿verdad? Ok. Aquellos cuyas mentes alcanzan el cielo encuentran la primera causa de toda grandeza, todo honor, toda majestad. En comparación con Él, los seres humanos no son más que el polvo de la balanza. Así que lo que yo quiero traer a todas las personas aquí es que terribles cosas van a suceder en este mundo. Esto no genera miedo, no estoy generando miedo, esto está claramente escrito en la palabra de Dios. Si tenemos entendimiento claro a quién pertenecemos y quién es el dueño de todo, entonces si alguien quiere aceptar este mandato claro, están lidiando con el poder que no entienden. Ellos están pensando que están tratando contigo
y no están tratando contigo. Así que pase lo que pase, Dios sabe, Injusto que lo que pueda hacer. por injusto que sea. E incluso si puede haber un gobernante aquí o allí que entra y parece que está arreglando las cosas, no durará. No durará. Este mundo no es justo. Habrá decretos contra el pueblo de Dios. Si el mundo te odia y quiere matarte, ellos creen que están haciendo un favor a Dios. Esto va a pasar. Así que no pierdas la fe en Dios cuando esto pasa. No, porque esto Él lo ha predicho. Ahora es el momento de sostenernos en su mano. Exactamente. Isaías 59, versículo 4, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Es ese el estado actual del mundo? Así es, definitivamente. ¿No es así? Definitivamente es así. Miqueas 3, verso 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. ¿Lo es también en la iglesia? ¿Sí? Así que no es solo el mundo, es también en la iglesia. Al final, es entre Dios y nosotros. ¿Dónde está nuestra lealtad? No puedo realmente confiar en nadie. Es una relación individual. Es una relación individual, exacto. Isaías 11, verso 4. Dice aquí, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí es donde está la consolación, no en el hecho del impío ni muerto, sino en la equidad, y esa equidad vendrá, la justicia prevalecerá. Y eso no se alinea con el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial no va a rescatar a este mundo. Y la Suprema Corte tampoco. Ellos no lo van a hacer, no va a haber equidad. Ellos van a tomar los lados con un gran rebelde. Salmo 98, versículo 9. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aquí es donde tienes que reconocer a la persona, el carácter. Si entiendes el amor de Dios como lo demuestra su voluntad de dar su vida por ti, que Él nunca que nunca te forzó, nunca te forzará, y todavía vamos a abrazar a su promesa. Nos dará su testimonio. ¿Hiciste una elección por tu propia voluntad? Así es. Ok, vamos a mantenernos en eso entonces. Salmo 99, versículo 4. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ese es el único lugar donde se encuentra la justicia. Es con Dios. Proverbios 2, versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Es incomprensible para mí que la humanidad está tan empeñada en la destrucción que elegirá cada avenida, excepto esta. No tiene sentido. Así que el Señor escogió a Leví para ministrar ante él, y un levita antitípico debe tener las siguientes características. En otras palabras, ¿cómo deberían ser las personas en la iglesia? ¿Cómo deberían ser los pastores? Malaquías capítulo 2, versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y injusticia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Malaquías 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Si ellos no hablan en armonía con lo que Dios ha dicho, están entonces en el camino equivocado. Si el ministro te lo dice y nosotros no lo hemos tenido en la pantalla, no importa qué día guardes o que debes guardar el domingo, de la forma en la que elijan, cuando el Señor claramente dice que el séptimo día es el sábado, como un recordatorio de a quién perteneces. Entonces ellos no hablan de acuerdo con la ley y no están hablando de acuerdo con las palabras del más alto, básicamente.
Así que la guerra es contra el mismo Dios, y Dios no necesita ayuda, ya que su palabra es toda poderosa y es el aliento de su boca, y es suficiente para derribar a todos sus enemigos. Y eso es lo importante. Estamos en una guerra. Tenemos enfrentamientos entre grupos aquí en esta tierra. Pero el Dios del cielo está analizando este problema y también cómo se desarrollará y qué opiniones tomará la gente. Pero tiene el control. No necesita un ejército físicamente. Ni siquiera necesita a los ángeles. Una pequeña palabra y se resolverá todo bien. Así que echemos un vistazo de cómo va a funcionar todo esto. Job 41, versículo 21. Su aliento enciende los carbones y de su boca salen llamas. Es su palabra. Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si Él puede hablar todo para que exista, puede hablar todo para que no exista. Así es. Necesita un ejército, Él necesita tanques, necesita armas nucleares. No lo creo. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Solo para él toma una palabra. Me pregunto si los gobernantes de este mundo saben con quién están tratando. No, no creo que tengan ni una idea. ¿Creen ellos que Jesús es solo un ser humano? Él lucha solo en la guerra, pero el amor lo obliga a hacer todo en su poder para hacer su creación, entender que la felicidad está ligada a su ley y por lo tanto todos deben verse obligados a tomar partidos. Así que todo esto es una elección. Así es. Y es una cosa hermosa. No importa lo mal que se vea, ¿verdad? Apocalipsis 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Será muy claro al final, y la lección determinará dónde estarás. Para que cada cuestión de verdad y error en la antigua controversia se ha aclarado. Esta es una cita del Espíritu Profecía. Los resultados de la rebelión, los frutos de dejar a un lado los estatutos divinos, han sido expuestos a la vista de todas las inteligencias creadas. El funcionamiento del gobierno de Satanás, en contraste con el gobierno de Dios, ha sido presentado a todo el universo. El propio trabajo de Satanás lo ha condenado. La sabiduría de Dios, su justicia, su bondad está plenamente reivindicada. Se ve que todos sus tratos y la gran controversia han sido conducidos con respecto al bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que Él ha creado. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Cita Salmo 145, versículo 10. La historia del pecado permanecerá por toda la eternidad como testigos de que con la existencia de la ley de Dios ha ligado la felicidad de todos los seres que ha creado. Con todos los hechos de la gran controversia en vista, de que todo el universo, tanto leales como rebeldes, de común acuerdo declara, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Esta es la elección. Y la humanidad puede escuchar todos estos maravillosos discursos, ya sea por el Foro Económico Mundial, ya sea por las Naciones Unidas, ya sea por los presidentes de los Estados Unidos o desde cualquier ventana desde Roma. Proverbios nos dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Ellos pueden pensar que tienen el poder de obligarte a hacer cosas, para desheredarte, para hacer lo que consideren necesario, para que te impongan sus leyes sobre ti. Pero se están metiendo con la persona equivocada. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico ciertamente se empobrecerá.
¿No es increíble cómo las megacorporaciones, si son parte del gran negocio, se enriquecen cada vez más y más? El que cava el foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Esta pandemia realmente mostró algunas de esas cosas. Absolutamente. Estos son principios con los que están ligados el bienestar de la sociedad, tanto de asociaciones seculares como religiosas. Son estos principios los que dan la seguridad a la prosperidad y la vida. ¿Eliminarán ellos estos principios? Para todos los que hacen confidencial y posible cooperación, el mundo está en deuda a la ley de Dios y como es dado en su palabra y como todavía trazado en líneas a menudo oscuras y poco menos de obliterado en los corazones de los hombres. Y pienso cómo la ley de Dios ha sido atacada. Cada precepto ha sido arrastrado por el barro. Las palabras de los salmos: mejor es la ley en tu boca que millares de oro y plata. Declaran algo que es cierto desde otros puntos de vista, fuera del religioso, afirman una verdad absoluta reconocida en el mundo de los negocios. Hasta en esta época de pasión por la acumulación de dinero, en que hay tanta competencia y los métodos son tan poco escrupulosos, se reconoce ampliamente que para el joven que inicia en la vida la integridad, la diligencia, la temperancia, la economía y la pureza constituyen un capital mejor que el formado meramente por una suma de dinero. El problema es el carácter. El problema es la elección de qué carácter admiras. Jesús dice: he pisado solo en el lagar. Esta es una guerra. Esta es una guerra que comenzó en el cielo y estamos atrapados en el medio. Como Martín Lutero dijo, que es mejor que elijas bandos. No sirve de nada tratar de ser un pacificador entre el diablo y Cristo. Vas a ser aplastado. Así que elige algún lado. Vete y escóndete detrás del diablo o escóndete detrás de Cristo. Isaías 63, versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Ni sus discípulos corrieron hacia él. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ahora, esta mancha estará con la sangre de sus enemigos. Apocalipsis 19, versículo 13 dice: está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos de vuelta al Verbo de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Ahora, hemos hablado de Apocalipsis con cierto detalle, por lo que en términos de este conflicto debemos mirar el capítulo 19 de Apocalipsis. Porque los reyes del mundo y los que mandan y los gobernantes y los jueces deben saber quiénes son y cuáles serán las consecuencias si toman la decisión incorrecta. Como dijiste, de hecho, anteriormente, debes elegir un lado. Y si no eliges el lado de Dios, ¿qué pasará? ¿Cuáles consecuencias serán exactamente? Así que veamos Apocalipsis capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo diciendo: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Una referencia del sistema de Roma que persiguió al pueblo de Dios a lo largo de todas esas edades. Y nuevamente dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esto es una referencia a la finalidad. En otras palabras, esto será tratado y las consecuencias serán para siempre y para siempre. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿A quién se está refiriendo A aquí? Jesús. A Jesús, ¿verdad? Porque Él es el único que reina de acuerdo con las Escrituras. Toda la autoridad le ha sido entregada a Él. El dominio les ha sido dado a Él. Y sí. Sigamos aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa es la novia de Cristo, la iglesia. Está viniendo para buscarla, la iglesia de todos los años. Y a ella se ha concedido que se vista de lino fino en las acciones justas de los santos. Ahora, toda nuestra justicia es trapo de inmundicias. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué justicia tenemos aquí? La justicia de Jesús. La justicia de Jesús, exacto. Esta es justicia imputada e impartida. Estamos en su justicia. ¿Qué dicen las nuevas traducciones allí? Los actos justos de los santos. Traducción absolutamente espantosa. Nunca tenemos ninguna justicia, porque la Biblia es bastante clara que todas nuestras obras no nos salvan, solo la justicia de Cristo. Este es el corazón del asunto. Ahora, ¿qué sucede si no tienes ese manto de justicia? Te echan fuera, ¿no? Apocalipsis 19, verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Ahora, este es Juan cayendo a los pies del ángel quien le está dando esta revelación. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el remanente tiene el espíritu de profecía. De modo que ese don profético que sostuvo a la iglesia de Dios a través de las edades también estará en el remanente. Y si decides ignorarlo, te harás cargo de las consecuencias. Y luego viene la historia, el acto retributivo de Dios. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzgaba y pelea. Ese es el acto final. ¿Quién está en el caballo blanco? Jesús. Absolutamente, porque es fiel y verdadero y es justo. ¿Y quién hace la guerra? Él hace la guerra. Sus ojos eran como una llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sin duda alguna que es Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Van a pelear? No, no lo necesitan. La boca, la palabra de Dios es suficiente. Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el único que tiene la acción retributiva. Él pisa el lagar de donde viene el vino. La guerra es sobre él. Y esto es lo que necesitamos entender. Necesitamos entender con quién estamos tratando. No estamos tratando con un profeta, no estamos tratando con una persona creada, ni siquiera estamos tratando con un Dios generado. Estamos tratando con el Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta no es la cena de bodas. Esta es una fiesta, un festín terrible.
Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. Aquí estamos hablando de los gobernantes del mundo, los reyes del mundo, los militares del mundo. Estas personas tienen la opción de hacer algo, así como usted también tiene una opción que tomar, y ellos tienen una opción que tomar. Cada persona en el mundo puede hacer una elección en esta tierra. Y pueden hacer tantos discursos como ellos quieran. Si ellos no eligen este bando, ellos han elegido el bando de la perdición. Aunque parezca que por un tiempo tienen la victoria, sigue diciendo, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el cual es el sistema católico romano, a los reyes de la tierra, el cual son los gobernantes de la tierra, y a sus ejércitos. Lo hace muy claro, este es un paralelismo hebreo, nos dice exactamente sobre este verso. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. No puedes luchar contra Dios. Entonces ellos atacan al pueblo de Dios. ¿De qué lado quieres estar? Del lado de Dios, por supuesto. ¿Estás seguro? Definitivamente. Y la bestia fue apresada, catolicismo romano, y con ella el falso profeta, todos esos predicadores que salen de otras denominaciones que dicen que no tienen que guardar la ley de Dios. No, tampoco tienes que guardar el sábado. Puedes guardarlo cualquier día. Puede ser cualquier día. Realmente no importa. Y ellos dicen que tenemos que obedecer al hombre más que a Dios, que había hecho delante de ellas señales, continúa, con las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que no hay una gran guerra física aquí. Dios habla y se apodera de ellos y los arroja al fuego, como si ellos nunca ofrecieran ni siquiera la más mínima resistencia. Están estupefactos. Y este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Y qué queda después de los reyes? Y el resto de ellos han sido destruidos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Por lo que este es el gran día de la cena del Señor. Cuando leemos más, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pelearon contra el Cordero, esto es una guerra contra Cristo. Nosotros necesitamos dejar esto muy, muy, pero muy en claro. Sigue diciendo, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Pero tú tienes que compararlo con la palabra de Dios y luego tú puedes saber a quién estás sirviendo y si es verdad. No se puede realizar una curva en la palabra de Dios. Salmo 18, versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tenemos que elegir un lado. Apocalipsis, versículo 5, 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Solo Cristo vuelve. Solo Cristo. Volvemos a lo mismo. Entonces estamos en una guerra, pero la guerra que nos rodea no es nuestra guerra, es su guerra. Es la misma guerra que tuvo lugar en el cielo y está culminando aquí en la tierra. Proverbios 20, versículo 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Y nosotros debemos hacer caso a este consejo. Debemos de estar involucrados en esta guerra prestando atención a cada consejo. ¿De dónde te gustaría que venga tu consejo? ¿De cualquier ser humano o de la palabra de Dios? De la palabra de Dios.
En Proverbios 24, versículo 6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en multitud de consejos está la victoria. La gente que tiene conciencia de que la palabra de Dios es primordial puede ir entonces a la guerra contra ellos. El ejército oculto de Satanás siempre ha estado en guerra con la palabra y ha tratado de destruirla. Debemos defender nuestra posición, no en señales ni maravillas, ni sueños, ni apariciones, sino en la palabra. Eso es muy importante. No tenemos una posición en las señales y maravillas porque esto es frecuente. Hemos visto muchos de estos profetas declarando milagros y todo esto. Yo no sé si podemos confiar en todos estos profetas. Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ese sistema, sistema anticristiano que ha estado trabajando para destruir la fe en Dios y en su palabra y en su ley, surgió de la Revolución Francesa, pero será destruido. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estamos poniendo todos estos versículos allí? Tenemos que saber de qué se trata la guerra. Tenemos que saber quiénes juegan el papel en el mundo y tenemos que saber quién va a ser el objetivo final. Así que pues, tenemos que tomar una decisión. Correcto. Así que los reyes del mundo están del lado bueno o del lado malo. No están del lado de Dios. Ok. ¿Y sus ejércitos? Lo mismo. ¿Y los sistemas religiosos? ¿La bestia y los falsos profetas? Todo lo mismo. Lo mismo, entonces. Entonces, ¿dónde vemos? En el mundo. Y el dragón está airado contra esa iglesia remanente que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Sabemos quiénes juegan el papel, que conocemos el objetivo final, conocemos el resultado de la guerra, pero estamos atrapados en el conflicto antes de que llegue a su culminación. Así que todos los que puedan ahora deben hacer un esfuerzo decidido para mostrar a los demás las exigencias vinculantes de la ley de Dios. Mediante una pluma, la voz, mediante el talento y los medios que Dios ha confiado, todos deben de trabajar al máximo de su capacidad para poner fin a los elementos de contienda y discordia y exponer los errores engañosos que como una inundación de corrupción están inundando el mundo. Si amas el mundo, estás enemistado con Dios. Si piensas que todos estos líderes te están llevando a justicia y verdad, entonces no has entendido la primera cosa acerca de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Así que la iglesia remanente, no podíamos elegir un nombre más apropiado que el que conduce con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una representación permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de marcación entre los que adoran a Dios y a los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Hemos estado predicando esto todo el tiempo. Podemos ver la culminación. Esto en realidad es un llamado. ¿A quién elegirás? ¿De qué lado estás? Y si eliges un lado, ¿cuál base tiene tu elección? La palabra de Dios debería ser la base de tu Y si elección. decides las leyes mundanas en oposición a la ley de Dios, ¿contra quién te estás metiendo? Contra Dios. Entonces la mujer es el símbolo de la iglesia y el remanente de la iglesia representa a los cristianos de la última generación de hombres que vivieron junto antes de del segundo advenimiento. El dragón hace la guerra contra estos quienes guardan los mandamientos de Dios, el sábado y todo. Y pues bueno, también tiene el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo a la definición inspirada del capítulo 19, verso 10, es el espíritu de profecía. Aquí entonces son la causa de la guerra del dragón sobre el remanente.
Enseñan la observancia de los 10 mandamientos y la reactivación de los dones y reconocen el don de la profecía entre ellos. Cuando el diablo puso un pie sobre el cuarto mandamiento y el otro sobre los dones plantados en la iglesia cristiana de Jesucristo, entonces su majestad satánica se llenó de alegría vengativa. Pero cuando el remanente, el cual Dios ha establecido para ser trasladado al cielo sin ver la muerte, pregunta por los viejos caminos, ¿dónde está el buen camino y cómo caminar en él? Entonces el dragón se aira y le hace la guerra. Esto es lógico, esto es bíblico. Y de esto es lo que trata todo. Y el resto es un escaparate, escalones hacia un gran conflicto con Dios. Hay una gran rebelión en el mundo, en el universo terrenal. ¿No hay un gran líder en esta rebelión? Es una buena pregunta, ¿no crees? ¿No es Satanás la vida y el alma de cada tipo de rebelión que él mismo ha instigado? Aquí hay un punto interesante. Había un artículo reciente en un periódico alemán que hablaba de sistemas religiosos que nombraban a los adventistas del séptimo día, de hecho. Y hablaban de algunos de sus puntos de vista extremos como conspiradores. Y uno de los problemas era que algunos de estos, especialmente en el sur de Alemania, creen realmente en la existencia de un diablo. ¿No es eso sorprendente? El mundo ha ignorado por completo las enseñanzas de la palabra de Dios. Perdió de vista a un enemigo y no es de extrañar que estén siendo guiados por la nariz, sin saber en qué dirección van. Y entonces este pequeño grupo conspiratorio, como ellos dicen, este grupo de fanáticos que creen en un diablo literal, todavía existe hasta cierto punto en las iglesias y particularmente los adventistas que son mencionados ahí, en ese artículo. Y me gustaría contar la redacción de esta revista, que me siento orgulloso del hecho de que yo he hecho una lección literal entre una persona literal que es también Dios Todopoderoso Jesucristo y un líder literal en una rebelión que es llamado Satanás. Solo por interés, todas las películas que salen donde hay un dictador, como por ejemplo, un nombre me viene a la mente, The Hunger Guys, por ejemplo. Había 3 películas como esa. Tienes al antagonista, pero él es el gobernante de la tierra. Y todo este tipo de películas, despóticas y así sucesivamente, los rebeldes son los que salen victoriosos al final. Así es. Pero aquí se dará la vuelta a las cosas. ¿Quién es el maestro de rebeldía? ¿No es Satanás la vida y el alma de toda especie de rebelión que él mismo ha instigado? ¿No es él el primer gran apóstata de Dios? Existe una rebelión. Lucifer se rebeló contra la lealtad y hace la guerra al gobierno divino. Cristo es designado para sofocar la rebelión. Él hace del mundo su campo de batalla. Está a la cabeza de la familia humana, viste su divinidad con humanidad y pasa por el suelo donde cayó Adán y soporta todos los asaltos de las tentaciones de Satanás. Pero no cede en un solo caso. Asombroso que el periódico puede ridiculizar a las personas que creen en un Satanás literal. Y al mismo tiempo los masones afirman que el poder de Lucifer está en sus manos. Manly Palmer Hall habla de este poder de Lucifer y Albert Pike dice, no dudaba de que Lucifer es el único al que sirve la luz verdadera. Y Alice A. Bailey dice que Lucifer es que ellos adoran y sirven y que Adonai es el maligno. Al revés, ellos lo ponen al revés. Todos ellos creen en un diablo literal y lo adoran. Y todas estas personas en sus sociedades secretas adoran con sus juramentos luciferianos. ¿Y no hay batalla real? No te equivoques, hay una batalla. Y la nueva era es en realidad la magia blanca. Y los demás son la magia negra. Pero ellos continúan
en el mismo puesto. ¿Por qué crees que puedes darles títulos al, a lo básico del luciferianismo o satanistas, como bandas de rock del mundo que hacen música que honra a Satanás directamente, incluso en sus letras, sin importar el alboroto de ruido que lo acompaña? La mayor parte de ellos adoran al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoran a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Apocalipsis 14, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Desafortunadamente, la mayoría elegirá al rebelde. Pero aquí hay que apelar a los líderes del mundo. No es demasiado tarde. Hay políticos por ahí que pueden ver claramente. Haz tu elección y elige salir y separarte. Isaías 63, versículo 1. ¿Quién es este quien viene de Edom, de Borsa? ¿Puedes ver las conexiones aquí? Apocalipsis es un libro hermoso. Tienes que recoger las imágenes del Antiguo Testamento en esas guerras típicas y aplicarlas en esta gran guerra antitípica. Es asombroso cómo el diablo hace que la gente haga el tipo de tipo para que sea una guerra real entre entidades físicas aquí en la tierra. Eso no es lo que se trata aquí, Apocalipsis. Tan pronto como desconectas el Apocalipsis del resto de la Biblia, entonces tienes problemas. Eso es una estrategia jesuita, de hecho. Sigue diciendo, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es una referencia a Dios mismo. Versículo 2 dice, porque es rojo tu vestido y las ropas como el que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Yo no quiero ser parte de esa sangre. Yo quiero ser parte del remanente que está vestido de blanco y que tiene la justicia de Jesucristo. Espada contra los adivinos y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados. Luego hay una promesa de que no estaré allí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Estamos hablando aquí de una destrucción final. Serán destruidos para siempre. ¿Sabes? Esta lista es muy interesante porque comienza con mucho cuidado. Comienza con lo temeroso, va a los incrédulos y luego llega a lo abominable y los asesinos y las prostitutas. Así que si tienes miedo, en otras palabras, ¿qué estás diciendo? Tienes miedo de la segunda venida de Jesús. Y no solo eso, tienes miedo de decir la verdad, porque te avergüenzas de la verdad. No quieres crear olas. Y esa es una posición peligrosa en la que uno está o se podría encontrar. Y si no crees, eso es lógico. Si no tienes fe en Cristo y rechazas la mano de su profeta, hay una cosa. Las otras razones, por supuesto, son lógicas. Pero es interesante que comience con el miedo. Pero, ahora que hemos visto toda esta destrucción y hemos preparado el escenario, el mundo está en el punto de decisión. Está en el valle de la decisión. Está en el valle de Josafat. Y ellos tienen que hacer una elección. Y la elección es entre Cristo y Belial. Tienes que hacer una elección. Tienes que entender las afirmaciones del Dios que te creó versus al gran rebelde. Vemos dónde está el mundo. Han hecho ellos su elección. Los individuos pueden cambiar. Y luego
Por supuesto, la promesa, después de toda esta destrucción, Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros en manada. Yo creo que el gran conflicto está llegando a su fin. Yo creo que hemos llegado a una edad de clímax. No hay vuelta atrás. Habrá un gran reinicio y ese gran reinicio será iniciado por el diablo y culminada por Jesucristo. ¿Dónde quieres estar? al lado de Jesús. Espero que los oyentes hagan la misma lección, porque Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y como hombre siente nuestras debilidades y simpatiza con nosotros, y como Dios tiene el poder para salvarnos, redimirnos, restaurarnos. Oremos. Padre Celestial, esta guerra que se ha estado embraveciendo desde que comenzó en el cielo y luego durante casi 6,000 años en esta tierra, está llegando, Señor, al punto crítico, al final. Que podamos tomar, Señor, la decisión correcta. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.